Hablando sobre las reglas generales de la prueba, vamos a hablar del artículo 1252 al artículo 1258 del Código de Comercio que corresponden a la prueba pericial. La prueba pericial en materia mercantil es una prueba sumamente importante. Es una prueba que nos ayudará con conocimientos técnicos de los peritos en las materias para que el juez pueda determinar sobre algún tema específico. Recordar, la prueba pericial, y eso es un comentario personal, es una prueba que está diseñada para el juez. Es una prueba del juez. Y es para el juez. ¿Por qué? Porque el juez es un abogado también, es un licenciado en Derecho. Entonces, el juez carece, como cualquier persona, carece de conocimientos técnicos sobre todas las materias. Es decir, claro, el ser abogado representa que tengas un conocimiento superior, no solamente de derecho, sino de otras materias afines. Pero al final del día, el ser abogado no te hace experto en todas las materias. Y sobre todo el juez, el juez todavía es una persona que debe estar todavía más letrada que un abogado común y corriente. El juez, de igual forma, carece de los conocimientos periciales de todas las materias en las que se puede dar un peritaje. Entonces, el artículo, la prueba pericial, es una prueba que está diseñada para el juez, es una prueba para el juez. Las partes pueden proponer la prueba pericial, cualquiera de las partes, ya sea si es un juicio tradicional, se hará en el escrito de ofrecimiento de pruebas. Si es un juicio oral, se tiene que hacer desde los escritos iniciales, ya sea de demanda o de contestación. Y las partes podrán agregar puntos sobre la prueba pericial propuesta. Podrán obviamente también señalar al perito de su intención. Vamos a decir, si la parte actora propone la prueba pericial, la parte demandada, independientemente de sus manifestaciones sobre la pertinencia o no de la prueba, debe ad cautelam señalar al perito su intención y agregar cuestionamientos sobre el peritaje que se va a llevar a cabo. Y en materia mercantil es un tanto diferente que la materia civil. En la materia civil, recordar que hay un libro de peritos en los juzgados que están registrados ante el Tribunal Superior de Justicia. En materia mercantil, el perito puede ser cualquier persona que tenga los conocimientos para llegar a la verdad y que sea considerado experto. Normalmente son profesionistas. Y no es el Código de Comercio no te impone como un requisito el tema de que el perito deba estar registrado en algún libro de peritos. Entonces puede ser cualquier persona, siempre y cuando tenga los conocimientos técnicos y profesionales sobre la materia del peritaje. Ahora, algo que también les quiero comentar es que el artículo 1253 es el único artículo donde los términos judiciales corren de forma diferente. Aquí es muy importante recordar que los términos judiciales, conforme al artículo 1075 del Código de Comercio, empiezan a correr desde los días de los acuerdos. Recordar que causan estado el día siguiente y empiezan a correr al día siguiente en que causan estados las notificaciones de las resoluciones del juzgado. Los términos nunca empiezan a correr cuando las partes promueven, sino cuando la autoridad resuelve sobre las peticiones de las autoridades. Pero en este artículo 1253 es diferente. Aquí, para que los peritos rindan su peritaje, el término para que se les otorga, para que rindan su peritaje, que depende si es un juicio ordinario o si es un juicio ejecutivo, tienen términos diferentes. Ahí se puede dar de la lectura del propio artículo. Y
el término empieza a correr desde el momento de la aceptación, del escrito que hace el perito de la aceptación de su cargo. Se les da un término para que acepten el cargo, los peritos, y una vez que el perito ingresa el escrito de aceptación, empieza a correr el término para la presentación del peritaje. Mucho ojo con esto, porque no empieza a correr a partir de que se acuerda la admisión del cargo del perito, sino es a partir de que acepta el perito el cargo, ahí empieza a correr el término. Por eso les digo, este asunto es este artículo contiene, si te tienes que ir muy, muy a fondo en la lectura y muy preciso en la lectura, porque es el único término que corre diferente en materia mercantil. El término para que el perito, una vez que acepte su cargo, rinda su peritaje. Eso es fundamental. Ahora, también algo que hay que observar, bueno, pues también hay el caso de que hay peritajes que son totalmente contradictorios. Vamos a decir que la parte actora rinde su peritaje, la parte demandada rinde su peritaje, son contradictorios. Entonces, en ese caso, el juez puede designar un perito tercero en discordia, que es un perito designado por el propio juzgado. No olvidar que estos peritos lo tienen que pagar las partes. Y bueno, pues al final del día el juez se va a ir sobre el peritaje de este perito designado por el propio juzgado. Hay que cuidar mucho, efectivamente, cuáles son las condiciones o los términos del peritaje, porque puede ser que coincidan en el resultado, pero que no coincidan o que no tengan conclusiones parecidas. Ejemplo, vamos a decir, bueno, pues no es la firma de la persona. Sí, pero ¿por qué llegan los peritos a esa conclusión? Eso es lo interesante. Al final del día, en el caso que le estoy poniendo como ejemplo, no es necesario un peritaje tercero. ¿Por qué? Porque los dos peritajes coinciden, no es la firma de la persona. Entonces ahí habría que, si el juez se inclina por un peritaje tercero, pues obviamente ahí cabría algún recurso que tramitar en contra de la determinación judicial. También, por ejemplo, en los peritajes que son en base a avalúos, sí se puede dar un caso de que pues obviamente no coincidan los avalúos. Pero todavía el juzgado te dice, bueno, en caso de avalúos, si la diferencia de los avalúos no rebasa el 10% para arriba o para abajo, pues no es necesario un avalúo de un perito tercero designado por el juzgador. Entonces, se tomaría, obviamente, para el caso del avalúo, el valor más alto. Y bueno, eso es todo lo que les tengo que comentar sobre la prueba pericial. Mucho cuidado con los términos que se corren para la prueba pericial. Y bueno, en los juicios orales, la prueba pericial se admite en la audiencia preliminar. Y bueno, el desahogo de la prueba, es decir, ahí no se tiene que hacer ningún tipo de aceptación del cargo del perito, nada, sino que es hasta la audiencia de juicio que debe comparecer el perito con su dictamen y los documentos que acrediten su condición de perito. Y se deben de presentar en la audiencia, y ahí mismo en la audiencia de juicio se tiene que cuestionar a los peritos. A mi punto de vista, pues obviamente imagínense que llegue al perito con un peritaje de 300, 400 hojas, y ahí mismo que te lo están presentando tu contrario, el peritaje de tu contrario, tú tendrías que leer 400 hojas, entender el peritaje y en base a eso hacer cuestionamiento de peritos. Así está el planteamiento de las pruebas periciales en la audiencia de juicio, pero el problema radica en que, pues, para efectos prácticos, no hay tiempo suficiente para hacer una lectura adecuada y hacer un cuestionamiento adecuado de peritos. Es una deficiencia que yo veo en los juicios orales mercantiles. Y bueno, pues
lo que he visto en la práctica y sobre todo para efectos de hacer un buen proveído por parte de los juzgadores y sobre todo juzgadores en materia federal, es que te piden, a pesar de que la ley te contempla que la obligación es presentar el peritaje al momento de la audiencia, algunos juzgadores te dan la opción de que se presente hasta 5 días antes del desahogo de la audiencia para efecto de que se les pueda poner a la vista a las partes y el día de la audiencia pues, se pueda hacer obviamente cuestionamientos que sean relevantes y que les dé la oportunidad a los litigantes de hacer los cuestionamientos. Incluso el propio juez también tiene facultades de hacer cuestionamiento a los peritos. Entonces, el hecho de contar con un peritaje días antes, pues le da la oportunidad al juez de leerlo, de analizarlo y al momento de la audiencia poder también el juez preguntarle al perito. Recordar que la prueba pericial pues, es una prueba que va dirigida o está diseñada para que el juez adquiera los conocimientos técnicos de la materia en particular del peritaje y pueda resolver en consecuencia, pues esté en condiciones de tomar en cuenta el peritaje o no. Bueno, los peritos también no se pueden exceder de la materia de su peritaje ni de los cuestionamientos que se hacen por las partes. Es decir, al final del día se propone una prueba en tal materia, se señalan los peritos y se señala qué es lo que tienen que resolver con su estudio pericial. Los peritos no pueden salirse de la materia de su peritaje porque se estarían excediendo, ni tampoco de los cuestionamientos que hacen las partes. En la práctica yo he visto muchos peritos que se exceden en sus dictámenes, se salen de la materia o simplemente van más allá de los cuestionamientos y eso es motivo de valoración de prueba. El juez deberá determinar si se excede porque ya son peritajes esos que se hacen de manera tendenciosa y que el juez deberá analizar si efectivamente les da un valor probatorio pleno ante esa presunción donde hay un exceso o hay un interés o ya podría entender que hay un interés por parte del perito de que el asunto se resuelva de cierta forma. El perito tiene que ser imparcial y tiene que rendir sus conclusiones de manera científica. Siempre deberá manifestar la razón de su dicho.